La paz del Señor, amados hermanos, Dios les bendiga. Tengo un mensaje de Dios para usted. Dios quiere hablar contigo a través de su palabra. Y hoy quiero hablar sobre 7 pecados que debemos huir. Una de las mayores batallas de nosotros como cristianos es luchar contra el pecado y la maldad que nos asedia a cada día. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una labor diaria. Tenemos que enfrentar, no podemos dejarnos vencer. No actuar es dar camino abierto a nuestro adversario, el diablo, el cual pasa todo el tiempo con propuestas, creando situaciones y oportunidades para que practiquemos el pecado libremente y sin ningún temor. Y esto puede suceder hasta que perdamos la gracia de Dios y finalmente la misma salvación. Si hay pecados repetitivos en nuestras vidas, tenemos que actuar inmediatamente buscando la liberación de los mismos. No podemos vivir normalmente con pecados que nos presionan a cada día. La Biblia dice: porque el pecado no se enseñoreará de vuestras vidas. Romanos capítulo 6, versículo 14. Gloria a Dios, qué palabra tremenda. El pecado no puede ser Señor de nuestras vidas. Toda clase de pecado es ofensiva y ofende a la santidad de Dios. Y hoy quiero hablar sobre los 7 pecados que nos hacen mucho daño y que desagradan profundamente a nuestro Dios. La Biblia dice que Dios aborrece estos pecados y hay uno de ellos que Dios abomina. De los 7, el último de ellos Dios abomina. Esto es, Dios rechaza y juzga estos pecados. Proverbios capítulo 6, del versículo 16 al versículo 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Veamos, vamos a analizar uno por uno, ¿no es? Porque son 7. Todos los pecados son ofensivos, pero Salomón habló de esos 7 porque él tenía experiencia de lo que le estaba diciendo. El primer pecado son los ojos altivos. Ojos altivos hablan de soberbia. Alguien dijo que la soberbia es el primer pecado capital y la fuente de todos los demás pecados. El soberbio, orgulloso, el altanero, el arrogante, siempre sienten demasiado aprecio por sí mismo y desestiman y menosprecian a los demás, procurando mostrar lo que ellos de verdad son sin ninguna restricción. Le da a ellos placer, a los soberbios, ¿no? Les da a ellos gracia mostrarse y sentirse superior. Su deseo es someter a quien pueda. Y les gusta tener a todos bajo sus pies. Este pecado aborrece mucho a Dios, pues trae en él el síndrome de Lucifer, el cual se hizo soberbio y quiso ser igual a Dios. Y este pecado desafía la autoridad de Dios. Por eso, al final, el soberbio Lucifer fue transformado en Satanás, el diablo. Y cuando nos hacemos soberbios y permanecemos en esto, nuestra vida es transformada al revés para todo lo que es peor
y todo lo que le agrada al diablo. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, en el versículo 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gloria a Dios, qué palabra tremenda, ¿no? Dios resiste a los soberbios. Dios no soporta a los soberbios, si vamos en un lenguaje más popular. Qué terrible es este pecado, que Dios lo resiste frontalmente. El soberbio que no busca arrepentimiento, para él no hay misericordia. Dios aborrece mucho este pecado. Ahora vamos para el segundo pecado que Dios aborrece, es la lengua mentirosa. Aquí se refiere al que habla mentiras. Es otro pecado que frontalmente ofende a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la misma esencia de la verdad, o Él es la verdad. Toda mentira le causa asco al Dios de la verdad. No quiero hablar de la mentira que es natural al hombre pecador que no conoce a Dios. A mucho tiempo Dios me habla para que corrija a la iglesia sobre el tema de la mentira. El diablo, con su extrema habilidad, él ha logrado avanzar en el territorio cristiano, haciendo con que los cristianos mientan sin temor o remordimiento siquiera. Él logró, Satanás, inculcar en muchas mentes con una suavidad la mentira, haciendo con que muchos la vean como una tenue verdad. Hay un peligro en este pecado, pues muchos llegan a confundir entre lo que es verdad y lo que es la mentira. Porque acontece, Satanás ha logrado traer desatino y confusión mental a muchas vidas que ya no pueden discernir entre uno y el otro. Si hay un pecado que debemos enfrentar y combatir, es la mentira. Veamos la mentira. Venzamos mejor la mentira con la verdad. Siempre la verdad, aunque nos duela. Dios aborrece la lengua mentirosa, dice. El tercer pecado que quiero disertar con la iglesia, que aborrece a Dios. Aunque el texto, la palabra que dice el tercer pecado, las manos que derraman sangre inocente. Mira eso. Las manos que derraman sangre inocente. Aunque el texto no diga esto expresamente, yo quiero considerar, bajo este punto de vista, de que las manos que derraman sangre inocente se refiere a aquellos que, sin considerar el mal que pueden causar, juzgan, comentan, divulgan y emiten juicio a personas que muchas veces siquiera conocen, ¿no es? Que no las conoce íntimamente, y muchas veces causamos daño, sufrimiento y dolor a personas inocentes porque emitimos juicio, ¿no? Entonces esto es una lengua mentirosa, ¿no? Emitimos un juicio, hablamos de alguien como si la conociéramos, como si tuviéramos conocimiento de los hechos, de los acontecimientos. Entonces podemos muchas veces causarles la muerte espiritual, ¿no? Esas personas pueden morir espiritualmente, y de esta forma entonces nos tornamos homicidas, pues le quitamos la vida a nuestro semejante, le quitamos el aliento, el deseo de vivir. Muchas personas acaban destruidas por lo que otros emitieron juicio sin tener la certeza de que lo que hablaban era correcto o no. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 del versículo 11 al versículo 12, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro?
Mira, la palabra de Dios claramente nos dice que no debemos meternos en esto para no causar daño a ninguna otra persona. El cuarto pecado que aborrece a Dios, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Hay muchas formas de maquinar pensamientos inicuos y pecaminosos. Maquinar se refiere a producir, a crear, a idear. Cuando el hombre pierde el temor de Dios, se da la práctica deliberada del pecado. El Espíritu Santo se aparta de él y el camino queda libre para Satanás, el cual comienza a actuar en la mente del hombre, llevándolo a buscar el placer carnal, el placer mental, y todo comienza en la mente de él. Muchos en esa manera maquinan formas de engañar a su pareja, tanto hombres cuanto mujeres. Otros maquinan fantasías sexuales a través de la pornografía, buscando sitios en internet. Y hay personas cristianas que se han viciado en esto y necesitan un arrepentimiento y necesitan una liberación total de estas maquinaciones diabólicas, ¿no? Hay aquellos que maquinan venganzas en su corazón. Hay aquellos que desean maldades sobre aquellos que quizás le hicieron daño un día. No pudieron perdonar. Su corazón está lleno de resentimiento y raíces de amargura. La falta de perdón les lleva y les hace maquinar lo más terrible a sus desafectos. Pensar en su muerte, en su destrucción, en su malestar, en su fracaso. Y hay aquellos que maquinan tumbar a otros. Hacen de todo para tomar el lugar de uno o el puesto de uno. Sus mentes como un basurero lleno de basura y solo tiene lugar para maldades. Que Dios tenga misericordia, ¿no? Que no seamos, como dice alguien, taller de Satanás en nuestra mente. No permitamos que nuestra mente quede maquinando cosas pecaminosas. Que Dios con su sangre, la sangre de Jesucristo, venga a limpiar y a purificar el corazón y la mente de cada uno de nuestros hermanos. El quinto pecado, ya faltan después de ese solo dos más. Los pies presurosos para correr al mal. Eso habla de prisa, habla en velocidad para hacer lo malo. Aquí habla de imprudencia, ¿no? De descontrol, de desequilibrio. Son aquellos que o mejor, que no piensan en la consecuencia que pueden causar en aquellas cosas que son decididas a la ligera, de aquello que no es de acuerdo con la palabra de Dios. Esos son los pies presurosos para correr al mal. No evalúan la posición que ellos tienen como un hijo de Dios y que no deben aceptar determinadas cosas. Son imprudentes en hacer negocios, en participar en determinadas actividades, son permisivos y precipitados. No resisten la mínima tentación. Se le dice, vamos allá, él no piensa dos veces no piensa si esto agrada a Dios o está dentro de lo que Dios permite en su palabra a aquellos que le sirven. Debemos tener mucho cuidado. El mundo y Satanás procuran muchas veces llevarnos a tropezar y apresurarnos que hagamos el mal. Y nosotros no podemos permitir esto. Gloria a Dios. Sexto pecado que aborrece a Dios. El testigo falso. Es el que habla y afirma lo que nunca vio. Casi como aquellos que tienen la lengua mentirosa, ¿no? Son aquellos que también omiten opiniones, pensamientos a respecto de personas, de autoridades, de instituciones, sin saber exactamente todo lo que se relaciona a ese tema. Hoy
Las personas hablan de la autoridad superior de su país y se refieren a ellos como ladrones, como corruptos, como tantas cosas. Y esto es ser un testigo falso, porque no sabemos a la cierta si realmente es así, y no tenemos argumentos suficientes o pruebas si somos confrontados para probar lo que estamos diciendo. Eso es ser testigo falso. También son aquellos que acaban con eso, ¿no? Cometiendo o practicando los famosos fake news, que hoy está tan común, que son aquellas noticias falsas, ¿no? Muchas veces hay noticias o se escucha algo y de pronto salen a divulgar, ¿no? Como si hubieran enterado en la íntegra del tema. No podemos, hoy en la era de esa tecnología moderna de las redes sociales, vienen tantas cosas y a veces sin pensar nosotros lo replicamos y lo mandamos, y muchas veces son cosas falsas y nosotros pasamos a ser testigos falsos en esto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No podemos manejar esos asuntos apenas por lo que escuchamos, ¿no es? Porque no tenemos seguridad si es cierto lo que estamos divulgando. Esto es que hace el testigo falso, y ese aborrece a Dios, ¿no es? No es correcto que nosotros hablemos de quien nosotros no conocemos y afirmemos, ¿no? Y mucho más cuando se refiere a autoridades políticas, autoridades del país, autoridades eclesiásticas, y tantas otras autoridades que nosotros a veces hablamos y nos referimos a ellos como si nosotros ya hubiéramos sido sus amigos o hubiéramos tenido intimidad con ellos. Esto tenemos que tener mucho cuidado en ese tiempo en que tenemos la facilidad que con un dedo nosotros estamos propagando una falsa noticia, y entonces nosotros pasamos a ser testigos falsos, y esto no agrada a Dios y aborrece a Dios, dice la palabra de Dios. Y el pecado número 7, ahora los 6 anteriores dice que Dios aborrece, pero el 7 dice que Dios abomina. La palabra abominar es fuerte, es resistir, es rechazar, es condenar. Dios no soporta ese pecado número 7, que es el que siembra discordia entre los hermanos. Según Salomón, este es el pecado que más desagrada a Dios. Los otros 6 anteriores dice que Dios aborrece esos pecados, pero a este dice que Dios abomina, el que siembra discordia entre los hermanos. No hay nada más bajo y desleal que sembrar discordia, principalmente en el medio cristiano. A veces no entendemos por qué una persona se deja ser usada por Satanás para causar daño y discordia entre los hermanos, entre su familia y entre personas que a veces se quieren tanto. Yo personalmente creo que ellos lo hacen por envidia, que es otro pecado, que lo hacen por celos y por mal carácter. Las personas pueden causar discordia entre los hermanos, ¿no? A través de los chismes, a través de las provocaciones que hoy se ven en los medios sociales, las indirectas, las directas, las semidirectas, ¿no? También con las palabras que a veces hablan y denigran el carácter y lo que la persona es. Y esto es una demostración de desprecio, de falta de respeto, causar discordia entre los hermanos. Y estas personas, ellas buscan transmitir su sentir de provocar discordia a otras personas, ¿no? Y de esta forma buscan personas para formar un equipo de maldad, ¿no? Para que tomen partido en relación a determinadas personas, para que
dejen de ser amigos, para que dejen de tener una buena relación. Esto es sumamente feo, desleal, una cosa que por eso dice la Biblia que Dios abomina, ¿no? Los otros 6 pecados Dios aborrece, pero este de sembrar discordia entre los hermanos, hablar de lo que el hermano hizo, llevar asuntos de acá para allá, procurar de alguna forma, ¿no?, divulgar las cosas, ¿no?, aunque sea verdad, nosotros tenemos que tener cuidado y preservar la vida, la integridad moral y espiritual de nuestros hermanos y aún de aquellos que no nos quieren. Es de deber amar aún a nuestros enemigos. Y de esta forma, entonces, termino ese mensaje diciendo: cuidémonos. Todos los pecados son terribles y nos apartan de la comunión con Dios. Pero estos 7 pecados, revíselos, hagamos un análisis en nuestra vida, ¿no?, una retrospectiva. Veamos si no estamos incurriendo en estos pecados. Y de esta forma nosotros podemos reparar, corregir a través de la confesión, a través del arrepentimiento. Y si no lo puedes solo, busca al pastor, busca a un líder maduro en la fe que orará contigo y tú recibirás la liberación del Señor para poder seguir adelante, porque los pecados no pueden detener nuestro camino, nuestra trilla hasta el cielo. Dios les bendiga. También quiero decir a usted, amigo, amiga, que nos acompaña en las redes sociales, si usted incurre en estos pecados o en otros pecados, todos los pecados desagradan a Dios. Pero la Biblia dice, si cometemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿no?, y limpiarnos de toda maldad. A través de la sangre de Cristo, usted puede ser perdonado de todo pecado y comenzar una nueva vida en Jesucristo, pues Jesús te ama y Él quiere llevarte al cielo. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, toca el corazón de cada uno de aquellos que tu palabra ha confrontado en ese mensaje, que haya cambios, que haya una renovación de mente, Señor, que tu sangre limpie totalmente, quitando todo pecado, toda inmundicia, toda inmoralidad y todo aquello que desagrada a ti, Señor. Que nosotros podamos, Señor, recibir la impartición de tu parte de la santidad, Señor. Que venga a limpiar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Porque queremos darte lo mejor, Señor. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, los extrañamos mucho. Hasta la próxima. Bendiciones.